Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Mi nombre es el licenciado José Rosario. Hoy vamos a hablar de las visas de empleados domésticos B1. Y una visa de un empleado doméstico B1 es simplemente dirigido a aquellas personas quienes estén acompañando a su patrón a los Estados Unidos, que son elegibles para la visa tipo B1. Esta categoría es de personas, incluye, pero no limita a cocineros, choferes, empleados domésticos como mozos, niñeros, jardineros, asistentes de cuidado personal, etcétera, etcétera, etcétera. Estas clases están dirigidas, ¿verdad? Y estos son los que se caracterizan como empleados domésticos. Y sí existe la posibilidad de hacerse, y les voy a explicar hoy cuándo y dónde caen las diferentes categorías sin interrupciones, para que usted más o menos esté empapado de cuáles son las diferentes categorías y dónde cae y cómo usted puede solicitarla. Por ejemplo, si usted va acompañado de un poseedor y que su patrón posee una visa no inmigrante, la visa no inmigrante se refiere a cuando usted no tiene una ciudadanía temporal dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando va acompañado de su patrón, que busca, ¿verdad? Que busquen entrar a los Estados Unidos con su patrón, que este patrón o empleador debe poseer los tipos de visas siguientes: la B, la E, la F, la H, la I, la J, la M, la O, la P, la Q o la R. Estas pueden ser elegibles para el tipo de visa B1, considerando ¿verdad?, que son personas que poseen una visa de no inmigrante. Estos, por ejemplo, por lo general tienen los siguientes requisitos. Por ejemplo, si usted va con su patrón o empleador que posee una visa de no inmigrante, esta persona, estamos hablando de los dos ya, la empleada o el empleado doméstico tiene que haber trabajado con su patrón o su empleador fuera de los Estados Unidos por lo menos un año previo a la fecha de admisión a los Estados Unidos. Es decir, que usted tiene que haber tenido una relación de empleado doméstico con su empleador al momento de realizar la petición por lo menos por un año. Y el empleado o empleada doméstica también debe de tener residencia fuera de los Estados Unidos sin la intención de querer perderla, sin la intención de quedarse dentro de los Estados Unidos y cambiar su estatus de un tipo de visado a otro. Eso hay que tenerlo bien claro para que no nos perdamos en esto, ¿verdad? Y usted debe de poseer y demostrar la intención de que no se va a quedar dentro de Estados Unidos. Ahora, si usted va acompañado de un ciudadano, si el patrón o el empleador que quiere pedirlo como empleado doméstico es ciudadano, ya ahí es un poquito diferente, y también la persona puede ser elegible para un tipo de visa B1. Los siguientes requisitos para estos son los siguientes. Usted, por ejemplo, el ciudadano americano debe de comúnmente residir fuera de los Estados Unidos y que esté viajando a los Estados Unidos temporalmente. Debe de vivir, por lo general, fuera de los Estados Unidos debido a su trabajo. Y lo segundo es que si por el trabajo el ciudadano americano está sujeto a frecuentes, por ejemplo, traslados internacionales con una duración de 2 años aproximado, y como consecuencia de su trabajo va a residir dentro de los Estados Unidos por un periodo que no exceda a los 4 años, está bien, está permitido, ¿verdad? No puede permanecer con una visa doméstica B1 por un periodo mayor a 4 años dentro de Estados Unidos, sino más bien que tiene que existir lo que es un proceso de renovación, si esto existe. Por ejemplo, si usted si el ciudadano, por ejemplo, americano, el patrón o empleador, vive permanentemente dentro de los Estados Unidos, pues lamentablemente usted no va a calificar para una visa doméstica al momento de someter una solicitud o una petición de la solicitud. Tiene que tener esto muy claro, porque obviamente usted le está diciendo al consulado: bueno, él vive permanentemente dentro de los Estados Unidos y yo quiero hacer lo mismo. Cosa de que usted no le van a permitir, porque las leyes migratorias es así, ¿verdad?, como trabajan. Entonces, para demostrar esto, usted tiene, o el empleador ciudadano debe demostrar que ha existido por lo menos una relación de 6 meses antes de la admisión a los Estados Unidos, ya como empleado doméstico. Y alternativamente, que el patrón o el empleador haya, ¿verdad?, contratado anteriormente este tipo de trabajador doméstico con la misma capacidad, y que cuando se encontró fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Debe de haber como un cierto tipo de patrón de que sí, de que esta persona que le está contratando a usted usualmente ha contratado personas en el pasado también. Si no, el empleador
el empleador tiene que demostrarlo por otros medios y demostrar la necesidad por el cual, por ejemplo, necesita un asesor o un asistente personal. Pues, por ejemplo, si su agenda es demasiado grande y no tiene control sobre ella. Y explicarse de manera explícita por qué necesita un empleado doméstico. Ahora, el empleado doméstico, la empleada doméstica como tal, debe de tener por lo menos un año de experiencia como empleada o empleado doméstico personal y tendrá que demostrarlo con cartas de referencia de trabajos anteriores. Es decir, si usted está ahora mismo aplicando una visa doméstica B1 como secretaria, dígase el caso, usted tiene que demostrar que usted ha trabajado como secretaria de una persona a nivel personal y esta tiene que también entregarle a usted una carta indicando que ha sido así y que está certificando que trabajó con esa persona por más de un año. Si es menos de un año, pues lamentablemente esas experiencias no van a calificar por trabajo. Tiene que ser de un año en adelante. Y el tercer requisito es, en cuanto al ciudadano, es que el ciudadano debe de ser el único proveedor del trabajo mientras usted esté con él dentro de los Estados Unidos con una visa B1 de empleado doméstico. Nadie más puede ofrecerle ningún otro tipo de contrato. De igual manera, tiene que ofrecer en el contrato, al momento de escribirlo, indicar que le va a ofrecer ya sea el vuelo ida y vuelta, la habitación, los medios de subsistencia, y eso lo va a indicar dentro de los términos de contrato que le voy a mostrar en unos momentos. Lo tengo acá ya previamente impreso. La documentación requerida al momento de hacer este proceso es un pasaporte vigente. Usted tiene que tener la confirmación del DS-160, usted tiene que llenarlo en línea, el DS-160, un recibo de pago original. Por lo general estos son $160 normal, como si usted hubiese y vaya a registrarse o solicitar una visa B1 B2 para turista o para negocio. Tiene que tener una visa vigente del patrón, ¿verdad? O del ciudadano, del empleador, ya sea de ciudadano o que posea una visa de no inmigrante. No se aceptarán copias para esto. O también puede llevar el pasaporte americano si es un ciudadano americano vigente. Y tampoco se van a aceptar copias de ellos, sino que tienen que ser visibles, tienen que ser el pasaporte en sí, ¿verdad? Físicamente. Me trabé un poquito. El quinto requisito, el quinto documento que hay que entregar el consulado americano al momento de hacer el proceso es, por ejemplo, si en un caso de embarcaciones comerciales, de navíos, donde se está solicitando viajar, y no es por aire, entonces tiene que presentar su bitácora marítima. Muchos de los que conocen del tema, si es por embarcaciones privadas, sabrán de lo que estoy hablando. Ya para concluir, el quinto documento que tiene que mostrar es el contrato firmado y sellado por el empleador y el empleado. De como mínimo debería incluir lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo el contrato, pero le voy a leer más o menos qué debería incluir. Tiene que tener una garantía de que el empleado doméstico, la empleada doméstica, será compensada con el mínimo salario o el salario que prevalezca, o lo que sea más alto. El salario mínimo o el salario que prevalezca va a depender del lugar en los Estados Unidos donde el trabajador donde el empleador doméstico quiera llevar al trabajador doméstico. Es decir, por ejemplo, eso va a variar de estado en estado. Puede ser que en un estado se pague el salario prevalente, que prevalezca, por ejemplo, un 12 la hora. Entonces, si el mínimo tiene que superar al que prevalezca. Por lo general, el empleador siempre va a poner el que prevalezca. Por ejemplo, si por lo general en Detroit son $12 la hora, 12.50 la hora, esa es la cantidad que usted va a tener que pagarle a su empleador doméstico, 12.50 la hora. No es que le va a pagar $7 o $5, sino es basado en la ley. Así que para ello también, dentro de la página de la Embajada Americana existe lo que es una tabla donde indica por estado qué usted debe de pagarle a su empleado o empleada doméstica, ¿verdad? Esa es una de ellos. La segunda en el contrato a establecer es la garantía de alimentación y de habitación gratuita. Es decir, usted va a dar alojamiento y usted va a dar comida gratuita
y tiene que ser detallada en el contrato sin reducción al salario que usted le va a pagar basado en las horas que su empleador vaya a trabajar. Y lo tercero es que el empleador será el único que va a proporcionar trabajo dentro de los Estados Unidos mientras este tenga la estancia. Estamos hablando del empleado, mientras el empleado tenga la estancia dentro de los Estados Unidos. Entonces ahora le vamos a mostrar un ejemplo del contrato. Por ejemplo, este es el ejemplo del contrato donde prácticamente lo voy a dejar ahí, lo voy a pasar al pasito ahí para que usted vea más o menos las cosas que usted tiene que mostrar, ¿verdad que sí? Estas son, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, si se trabaja con un ciudadano americano el contrato, usted deberá reflejar cualquier otro tipo de beneficio requerido para los trabajadores, ¿verdad? Ahí como para los trabajadores domésticos de los Estados Unidos según el área de trabajo. Y que también el patrón o el empleador debe de avisar por lo menos con 2 semanas de anticipación al empleado o la empleada de su atención de dar por terminados sus servicios. Y es decir, que la empleada no necesita avisar con más de 2 semanas de anticipación su intención de dejar el trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, el patrón, si decide terminar el contrato, tiene que avisar por lo menos 2 semanas con anticipación. Pero el empleado no necesita avisar con más de 2 semanas. No necesita avisar con más de 2 semanas de anticipación. Hay algunos tipos de documentación adicional. Por ejemplo, si usted tiene algún tipo de visado americano anterior, usted lo puede llevar al momento de la entrevista. Obviamente va a estar pegada al pasaporte. Y si usted tiene más de un pasaporte, lleve todos los pasaportes que tengan visas, que sean vencidas. Un acta de nacimiento original puede llevar y también su cédula a mano para que no haya ningún tipo ¿verdad? de inconvenientes al momento de ir a aplicar para una visa doméstica B1. Estos son más o menos los requisitos, eso es lo que usted tiene que llevar. Ahí yo más o menos le mostré la parte del contrato, cuáles son las especificaciones. Este es prácticamente un ejemplar del contrato. Usted puede detener la página al momento de ver el video para que usted tenga algo como que más claro y visible de lo que estamos hablando. Pero este ha sido el licenciado José Rosario. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales como @migraex, en Instagram, YouTube y Facebook. Estamos ahí para servirle y espero que esta información haya sido de gran ayuda y de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos a la